decía hace unos segundos atrás, el nombre de Judas era un nombre muy conocido en la época de Jesús. Solamente que hubo una persona que usted y yo conocemos, le puso una mala fama. Y ahora es difícil que usted a su hijo le ponga Judas, ¿verdad que sí? Es difícil que a un hijo usted le ponga Judas. Judas nos va a decir esta noche lo que vamos a estudiar. Es un llamado a cada cristiano, lo que nos dice Judas aquí. Es un llamado a cada adventista del séptimo día. Y en especial en los últimos días que vivimos, lo que nos va a decir Judas es para nosotros, de manera especial. Entonces dice el capítulo 1 allí de Judas, hay un subtítulo que tiene allí el texto, que dice falsas doctrinas y falsos maestros. Eso está entre el versículo 1 y el versículo 3. Algunas Biblias tienen allí un subtítulo que habla de falsas doctrinas y falsos maestros. O sea, que en los últimos días iban a haber falsos maestros y falsa ¿qué? Doctrina. Y si el pueblo de Dios iba a enfrentar falsos maestros y falsas doctrinas, siempre los falsos maestros nacen no fuera del pueblo de Dios. Los falsos maestros siempre nacen dentro del pueblo de Dios. Nunca los falsos profetas nacen de los paganos. Siempre los falsos maestros y falsos profetas siempre han nacido dentro del pueblo de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de los falsos maestros, los falsos profetas, solamente que el contexto del pasaje está, de lo que vamos a estudiar, está inmerso en esa idea. Dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, vean esto, se le había hecho al apóstol Judas una solicitud que le escribieran a esa iglesia. O sea que esa iglesia tenía problemas. La gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación. Yo deseaba escribirles a ustedes sobre la salvación, está diciendo aquí. Me ha sido necesario escribirlo exhortándolos. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué significa exhortación en la Biblia? ¿Sabe que en la Biblia, como le he repetido muchas veces, si usted quiere que entre en su corazón, que entre en sus neuronas, en su vida emocional, no la lea sin entendimiento? No, yo voy a leer toda esta noche a todo el libro de Jeremías. Usted está perdiendo su tiempo, porque la Biblia no se hizo para leerla, se hizo para escudriñarla, para detenernos qué quiere decir cada punto. Aquí el apóstol está diciendo: tengo necesidad de hablarle a ustedes de la salvación común que tenemos y quiero exhortarlo. Exhortación en la Biblia no es un regaño. Exhortación en la Biblia es una amonestación cuando hay algo que no está yendo bien. Cuando las cosas se están yendo de su lugar, la iglesia, nosotros, usted y yo, necesitamos una exhortación. El pueblo de los últimos días, el pueblo de Dios, necesita exhortación. Entonces, exhortación no es regaño, ¿ok? Cuando usted ve a un predicador que lo hace, no está regañando, no tiene por qué hacerlo. Pero si hay cosas que a veces se dicen desde el púlpito, que se deben decir desde una carta, como le escribió Pablo, le escribió Judas, o de una amonestación personal, porque a veces el rumbo se ha ido, o la persona o la iglesia ha perdido el rumbo. Entonces el apóstol le está diciendo aquí: yo necesito exhortarlos a ustedes porque hay cosas que no están yendo bien y está relacionada con la salvación. Pero ahora vean lo que sigue diciendo: en nuestra común salvación me ha sido necesario escribirlo exhortando. Ahora, ¿qué significa la exhortación que el apóstol está viendo? Ven la idea central donde está: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ven la palabra que usa aquí: contendáis. Yo he escuchado muchas veces entre el pueblo de Dios, dice: ay, yo no quiero que hablemos de ese tema porque la Biblia no se hizo para contender. ¿No han escuchado ustedes eso por ahí? No, yo no le voy a decir nada a la esposa, al esposo, no le voy a decir nada al amigo en el trabajo, porque como él tiene otras creencias y la Biblia no se hizo para contender, yo no le digo nada. No hay idea más satánica que esta que le estoy planteando.
sobre todo en este país donde estamos, y voy a nombrar el país porque sé que otros países me van a escuchar, pero la gente piensa que en este país no se ve esto, se ve más en este país que en otro. En los Estados Unidos de América se ve de que cada quien por su lado, si tú eres dominicano, no importa, no me hables de eso, tú tu creencia y yo con la mía, porque como no se hizo para contender la Biblia, tú con la tuya y yo con la mía, eso se llama una falsa ética. Yo no sé del pueblo de Dios sacó de que la Biblia no se debe contender. Ahora voy a aclarar, cuando hablamos de contender no significa que usted va a agarrar un revólver y una pistola, porque ya seríamos dos impíos que estuviéramos hablando. Ni decir malas palabras, ni decir no. La Biblia le llama discutir en el marco o debate bíblico. No estamos hablando de peleas, estamos claros en eso, porque eso es deseos de la carne, lo dice la Biblia por todas partes. Pero la Biblia dice que yo debo de contender. Y la palabra allí, epagoizomai, esa palabra usada por el apóstol, se puede traducir contender, se puede traducir defender y se puede traducir, sí, contender, defender. Pablo nos está, Judas le está diciendo a la iglesia, tengo que decirle a ustedes que no quieren contender con nadie sobre las Sagradas Escrituras. No quieren contender con otras personas por miedo, por pena, porque quizás no creen lo que le vas a decir a la otra persona. La Biblia me llama y me dice que nosotros debemos contender. Pero ahora oigan la otra palabra que aparece ahí. ¿Quién me ayuda con la palabra siguiente de la palabra contendáis? Ardientemente. Nosotros tenemos que contender ardientemente. Esto se le llama en la Biblia apología. En este momento la palabra contendéis allí no es apología, pero en otras partes que vamos a ver, Pablo usa la palabra apología. La palabra griega, apología, significa defensa de la fe. Por eso que el tema de hoy se llama cada cristiano o cada adventista un apologista. Cada cristiano tiene que ser un apologista, un defensor de la verdad, un defensor de lo que Dios le dio. Si usted no defiende la verdad de Dios, eso significa que esa verdad nunca ha tocado tu corazón. Hay un personaje hace poco que lo vimos en televisión, apellido Smith. Y lo que voy a decir no estoy ahora diciendo que lo que él hizo está bien, ¿ok? Soy neutral a todo lo que pudo haber pasado en los premios Oscar. Alguien habló mal de su esposa, no tengo nada que ver con la farándula, ni tampoco voy a defender que lo que hizo estuvo bien. Ninguna muestra de violencia en ningún momento es buena. Pero él, conociendo un poco el pensamiento humano, alguien se metió con su esposa y él reaccionó de esa manera. Él reaccionó de esa manera mal o bien, cada quien la juzgará. No estamos de acuerdo con un tipo de violencia, pero sí hay algo que es interesante en la vida de ese ser humano. Que alguien se metió con alguien que él ama mucho y él reaccionó. Si alguien se mete con su Señor y usted no reacciona, usted no ama a su Señor. Si alguien dice que el domingo es día sagrado delante de usted y usted no dice nada, usted no ama al Dios que hizo el sábado. Si alguien habla mal de la Biblia y usted no dice nada, amigo y amiga, y usted no reacciona de eso que se está hablando, usted no ama. Eso es importante para el pueblo de Dios en los últimos días. Porque cuando la Biblia me habla de 3 ángeles a gran voz, esos 3 ángeles no es ningún pastor, ni ningún ministerio. Los 3 ángeles están predicando el mundo entero, no importa el nombre que tenga. No estamos hablando de que tiene que ser un ministerio en específico. Los 3 ángeles no es un pastor en específico, ni un ministerio en específico, es un mensaje que viene del cielo. Entonces aquí me está diciendo la Biblia que yo tengo que contender ardientemente. Así que esa idea que por ahí dice, no, yo no le voy a decir nada a mi pareja, no le voy a decir nada, porque yo respeto lo que él cree. Amigo, usted está en un lugar equivocado, porque Dios desea que contendamos ardientemente.
La palabra contención, contender. Entonces sabemos que es debatir, defender. Eso se llama aquí apología. Seguimos estudiando el texto. Ardientemente por la fe. ¿Qué debemos defender? Política, ¿sí? ¿Qué debemos defender? Una película. Hay personas que dicen, no, ¿y cómo saben de una película? Y si hablan mal de ese actor o de esa película, pero cuando hablan mal de su Señor, ni hablan. Hay adventistas que si le hablan mal de cualquier, ni hablan. Pero cuando le hablan de sus ídolos mal, ahí mismo saltan. Esos son los adventistas o los cristianos de los últimos días, que con esa actitud no hay esperanza de ir al cielo. Aquí dice que debemos contendernos por cualquier cosa. Aquí no me está hablando de que yo tengo que pelear por cualquier cosa, ni me está diciendo que yo tengo que pelear con nadie. Me dice que yo tengo que contender, porque dice ardientemente en el Espíritu. ¿Quién es el que me hace arder en mi corazón? Cuando escucho la palabra de ¿quién es el que hace arder mi corazón cuando me acerco a su palabra? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice aquí que contenderse ardientemente por la fe. Vean, en la fe. ¿Y qué significa la fe? La doctrina, vean esto, que ha sido una vez dada a lo que. Aquí me está diciendo que yo tengo que defender la doctrina apostólica, la doctrina dada a los apóstoles, la doctrina auténtica. ¿Por qué el apóstol estaba diciéndole esto a la iglesia de la época? ¿Ustedes saben por qué? Porque ya se estaba empezando o estaba iniciando en su época la gran apostasía, se estaba cocinando. La apostasía se estaba cocinando dentro del pueblo de Dios en esa época. Y si en esa época se estaba cocinando la apostasía, imagínense usted ya que estamos en los umbrales de los tiempos, que estamos a punto de que todo se acabe, ¿cómo estará la apostasía? Si en esa época estaba naciendo dentro de la iglesia, ¿cómo estará hoy entonces? Entonces el apóstol le está diciendo aquí que yo no tengo que quedarme callado. Esa mentira que le salieron a usted, no, la Biblia no se hizo para debatir, eso es mentira, hermano. No, que la Biblia no se hizo para contender. Aquí estamos estudiando, dice, contendéis ardientemente. La Biblia dice que yo tengo que proclamar la verdad del tercer ángel. La verdad del tercer ángel trae el vino del furor. Cuando usted predica la verdad bíblica, levanta el vino del furor. El vino del furor es que la palabra furor significa molestia. Hay personas que se van a molestar cuando usted diga que el sábado es sagrado. Hay personas que se van a molestar cuando usted diga que los muertos nada saben. Hay personas que se van a molestar cuando usted le predique que la Virgen no es mediadora. Hay personas que se van a molestar cuando usted le diga que este libro es la palabra de Dios y no lo que dice un hombre en Roma o desde un púlpito de manera errada contra la Biblia. La persona es inevitable que se vaya a molestar. Si usted le va a tener miedo a que se moleste, usted no puede estar entre el pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios ha tenido enemigos. Siempre el pueblo de Dios ha tenido gente que no le gusta cuando se predica la verdad. Entonces aquí la ética no resulta. Tú con tu creencia y yo con la mía. Eso es lo peor que puede hacer un cristiano que conoce los tres ángeles. Tú con tu creencia y yo con la mía, yo te la respeto. Eso es lo peor que puede hacer un cristiano que conoce este libro sagrado. El cristiano debe decir, aunque yo pueda respetar lo que tú crees, yo tengo que decirte la verdad. Y la verdad dice la Biblia y usted le presenta la verdad. Eso es lo que significa aquí. Contiendan ardientemente. ¿Y por qué el apóstol estaba diciendo esto a la iglesia? Porque la iglesia se estaba quedando callada. La iglesia estaba solamente como está hoy, el día de la mujer, el día del sacapunta, el día del conquistador. Y por todas las redes sociales un pañuelo amarillo por todas partes, como que si un pañuelo amarillo me va a salvar. Y un pañuelo por aquí, un pañuelo por allá, pero cuando vamos a contender ardientemente, ay no, se me van a molestar si le digo que la Biblia dice que hay un solo Dios y que adorar a un papa, o adorar a un muñeco, o adorar a alguien que murió, la gente se va a molestar. Yo prefiero quedarme callado, que se lo diga el pastor mejor, porque usted tiene problemas con esto. Si usted tiene esta actitud, es un falso cristianismo lo que usted está profesando. Entonces sigue diciendo aquí,
que debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque la fe que fue dada a los santos, la fe pura, se está perdiendo. Estamos inmersos en una apostasía en los tiempos finales que es profética, donde el pueblo de Dios, como le dije, se celebra en estos lugares solamente para celebrar, y se reúnen para celebrar y para ver cuánta cola trajo aquella, y si trajo el mejor carro, si será que se limpió el carro que tenía y se compró un BM. Es el cristianismo que estamos viviendo. A ver si aquella se pintó los labios o no se lo pintó. ¿Será que se colocó algo en la cabeza, en el cabello? ¡Oh, qué fea vino! ¡Qué linda vino! O el concurso entre los hombres, el concurso de trajes. ¿Quién trajo el mejor traje? Ay, hermanos, así está el pueblo de Dios en los tiempos finales. Y el apóstol está diciendo aquí: necesito que ustedes ardientemente digan la verdad y que defiendan la verdad que una fe fue dada a los santos. Dice el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vean que esto, los falsos profetas nunca nacieron fuera del pueblo de Dios, han entrado encubiertamente, dice aquí, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y estamos pasando en su época, y este texto se aplica para hoy. En el pueblo de Dios están entrando impíos. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Convierten en libertinaje qué? La gracia de nuestro Dios. Así que lo más importante es la gracia. ¿Para qué obedecer la palabra de Dios? ¿Para qué obedecer a Cristo? ¿Para qué obedecer los mandamientos de Dios? Eso quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento. No, pero dejan eso tranquilo. Eso es convertir en libertinaje, porque aunque soy salvo por la gracia cuando me salva, cuando Cristo viene en mi corazón, me impulsa a la obediencia. Cuando Cristo viene en mi corazón, me transforma. Si usted es un cristiano, que supuestamente Cristo viene en su corazón, pero sigue practicando cosas que Dios le desagrada, usted no ha nacido de nuevo. La gracia no ha llegado a su corazón. Pídele a Dios la necesito, la gracia, que entre en mi corazón y me transforme, y se aparte de todo aquello que a Dios le desagrada. Entonces, ¿qué dice aquí? El apóstol está diciendo aquí que se iba a presentar un flagelo dentro del pueblo de Dios que aún está presente en los tiempos finales, que la gracia de Dios iba a ser distorsionada. El mensaje de la gracia de Dios iba a ser distorsionada, iba a ser hecha como libertinaje. ¿Saben? Hay alguien que tengo que nombrar aquí en este sermón, pero pasó esta semana. Hay un predicador muy conocido en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Este predicador adventista, lamentablemente fue usado por Dios en su momento, y oramos por él para que Dios pueda seguir usándolo. Pero hay personas que en este mundo pierden el foco. Empiezan a acercársele tanto al pecado y tanto a Roma. Empiezan a acercársele demasiado al mundo, que viene un momento que el mundo, en vez de ellos convertir al mundo, se convierten al mundo. Este pastor hablando de María y colocando a María como mediadora, cuando la Biblia dice que no es mediadora. Y este pastor adventista por todas partes casi que se vuelve un apologista mariano. Me refiero al pastor Alejandro Bullón. Y el mundo católico ahora lo toma diciendo: vean esto, este hombre siempre ha predicado la fe, ahora está diciendo que María es mediadora, porque fue lo que casi dijo en la intervención. Quizá no tuvo esa intención, eso lo juzgará Dios, o quizá no fue así su intención al predicar estas cosas, pero esa manera de predicar no apologista, esa manera de predicar no defensora de la verdad, por miedo de que tengo que evangelizar, eso es un falso evangelismo. Lo que este pastor presentó allí es un falso evangelismo. Para evangelizar yo no tengo que ser como Babilonia. Para evangelizar tengo que ser como Cristo. Para evangelizar lo que tengo que hacer es mostrar la verdad tal cual está en Jesús, en su palabra. Pues el acercamiento tanto a estas personas, el mundo católico dijo: vean cómo se están arrepintiendo, vean cómo están volviendo a la Santa Madre, vean cómo están hablando.
y todo su discurso fue quizás mal usado, usted lo verá en las redes, pero fue usado de una manera bien distorsionada para presentar a María como madre de nosotros. Y eso no es lo que está en la Biblia, eso no es verdad adventista, no es verdad cristiana. Ella no se presenta en la Biblia como madre, etcétera, etcétera. No es momento de hablar sobre ella. Estamos hablando de que cuando usted no predica la verdad, contendiendo ardientemente, como lo dice el texto, como un escrito está en una fe dada a los santos, se presta para que el mundo entonces diga: nosotros, ese es el mensaje que queremos escuchar. Babilonia dice: ese es el mensaje que queríamos escuchar. Entonces aquí dice la Biblia que algunos hombres han entrado encubiertamente, y dice la última parte del texto que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y ¿qué más? En los últimos días que se iba a presentar, iban a negar a nuestro Señor. ¿Qué? Ya se lo he estado presentando y mañana vamos a seguir en nuestro estudio, estudiando de Cristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, porque la apostasía en los tiempos finales iban a negar a Dios el soberano y a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Vamos a ver un par de textos más en esta meditación en esta noche antes de irnos a casa. ¿Por qué la Biblia dice que debemos contender? Pablo dice que debemos hacerlo. Vean el Primera de Pedro capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, muy conocido este texto, pero vamos a estudiarlo en este momento. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 15. Dice acá: si nos santificaba Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estar siempre preparados. ¿Cuánto tenemos que estar siempre? ¿En cuánto tiempo debemos estar preparados nosotros? Siempre. Siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Para presentar defensa. A veces vemos cualquier cosa en internet que dice una herejía y ni siquiera un comentario hacemos. ¿Saben? Yo quiero decirle algo a los adventistas. Siempre, yo soy un hombre que me gusta las redes sociales porque ahí se predica mucho. Y he visto en las redes montones de adventistas poniendo muñequitos y un meme. O sea, Dios le va a pedir cuenta de eso, mi querido amigo, que quiere grabarlo aquí. Me gusta esta camisa y la colocamos. Me gusta cómo quedó el peinado y lo colocamos. Pero ni siquiera un texto. Ni siquiera un comentario de la verdad de Dios. Tienen que venir los pastores a hacerlo. ¿Cómo lo ven? Muñequitos, memes y ni siquiera un comentario. Alguien saca una mentira por ahí, ni siquiera un comentario abajo, ni siquiera en el muro mío, que es mío, yo puedo colocar allí. Ni siquiera eso. Cuando el pueblo de Dios guarda silencio de esa manera, no es pueblo de Dios. ¿Sabe usted puede estar sentado allí y no pertenecer al pueblo de Dios? Usted puede estar escuchando en su casa y no puede ser usted el pueblo de Dios, aunque venga a la iglesia. El pueblo de Dios no es aquel que es religioso y pertenece a una determinada ministerio o iglesia. No. Puede estar usted escuchando la palabra de Dios y simplemente es una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Veo cuentas y cuentas en internet por todas partes y nadie ardientemente dice nada sobre el sábado, sobre el domingo, sobre lo que pasa en el mundo entero, sobre Cristo. Nadie dice nada. Pero entonces usted ve cuando pasa esas grandes celebraciones y usted ve todo el mundo vestido de guía mayor y todo el mundo tomándose selfie y de conquistador. Y no solamente eso, en diciembre entonces recibiendo el año, aquí estoy en Los Ángeles, véanme. Y cuando nos reunimos en familia porque estamos comiendo y ponemos el plato, hay personas que hasta en el baño ponen y dicen estoy en el baño, pero ni siquiera dicen en la mañana estuve estudiando tal texto y no lo coloca. Ese falso celo dice que usted no es hijo de Dios. Ese falso celo dice que usted no tiene a Dios en su noticia, aunque se llame adventista. Y aunque venga el Evangelio eterno, y aunque siga Juan Rivera, o a este servidor que está predicando, o a quien usted quiera.
consiga algún rabino allá en Israel, o al papado, como usted quiera. Si usted no tiene ese celo ardiente en su corazón, cuando usted ve la verdad y el error, y no dice nada, usted está en problemas. Pasó la Semana Santa, muchos adventistas, estoy en una playa, y la gente adorando muñecos, sigue en la oscuridad y ni siquiera un comentario donde usted coloca cualquier cosa que coloque en las redes sociales y el que menos usted espera lo va a leer. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, dice aquí, debemos estar siempre preparados para presentar defensa, siempre con mansedumbre, dice, ¿ok? No estamos hablando de que cuando usted va a contender con alguien para ganar una discusión, yo sé de la Biblia y usted no sabe nada. No, esa no es la actitud. La actitud es que la verdad alumbre. Porque si usted va a contender con alguien solamente para caerse a bibliazo con otra persona, usted es uno peor que el mundo. La idea de contender con la verdad de los santos es que la gente venga a la verdad y salga del error. Sepa que es Babilonia de Apocalipsis 18. Aquí dice que entonces debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón. Cualquier persona que demande razón de lo que usted cree, usted tiene que estar preparada. Usted tiene que estar preparado de lo que usted cree. Para que entonces cuando la universidad te diga quién es Jesús, ay, yo no sé, mi mamá es la que sabe, te doy el número de ella. O cuando yo esté en el trabajo, mira, ¿qué es este texto bíblico? ¿Quién es Jesús en cuanto a este texto? Ah, no sé, tiene que tener el número de Gabriel, ni se le ocurra darle mi número yo. Usted es el que tiene que hacer ese trabajo, porque yo estoy haciendo el mío aquí desde esta tribuna y de allí de las redes sociales. Hay personas que me quieren, usted me puede mandar todos los textos del sábado. Y digo, no, busca las 28 creencias y estudia. Hay gente que me escribe todo eso, puede mandarme todos los textos del sábado. Increíble que un advertente no sepa dónde están los textos en la Biblia que cuando el sábado es del Señor. Pues no se lo puede mentir, hermano. Porque aquí duramos hora y media presentando texto tras texto, sábado tras sábado, enseñando estas cosas en la escuela sabática. Imagínese usted que usted no crea, usted no sepa dónde está el sábado. Ahora, si es un punto teológico ya bien difícil, bueno, ya esa es otra cosa, lo podemos ayudar, pero para esas cosas usted debe que estar preparada. Estamos en los tiempos finales. Usted va a ser presentada delante de los gobernadores, usted va a ser llevado ante tribunales. Tenemos que ser un apologista, un defensor de la verdad. El Espíritu Santo nos va a dar poder en ese momento, si nos toca estar vivos. Pero usted tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Entonces dice aquí, con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero que visiten conmigo el libro de Filipenses también. Dos textos más hablando de lo que significa apología. Apología significa prepararse para defender la verdad. Por escritura, como lo hizo Pablo. Las cartas de Pablo hoy, en esa época fueron en papiros, pergaminos. Si Pablo tuviera hoy, imagínense las cartas que Pablo escribiera en Facebook. ¿Usted se imagina a Pablo tomándose un selfie? ¿Qué hiciera Pablo por las redes sociales? Todas las cartas, si tiene 14 cartas que él escribió, ¿cuántas cartas no escribiera este hombre por internet? ¿Cuántos libros no escribiera? Ese es el celo que Dios quiere, ardientemente, es el celo por Dios. Vean Filipenses capítulo 1. Vean cómo dice él que es importante presentar la defensa. Aquí está la base bíblica para que nosotros debemos defender la verdad de Dios. Vean versículo 7. Como me es justo sentir esto, que todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa, ¿se dan cuenta? Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Yo le pregunto, ¿este texto está diciendo que Pablo es el único que defendía el Evangelio? No, ese texto está diciendo, ustedes participan conmigo, vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Dice aquí entonces, y en la defensa y confirmación ¿de qué? Del Evangelio. Vean el versículo 17. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
Pablo dice que es importante defender el Evangelio, defender la voz de Dios. Por eso que los tres ángeles dicen que son a gran voz. ¿Qué significa gran voz? Usted debe ser un defensor, un apologista. Hoy hemos aprendido entonces una palabra bíblica en el griego que significa apología. ¿Qué significa qué? Defensor. Todo adventista debe ser un defensor de la verdad. No defensor de una religión, ¿ok? Ni una organización. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Defensor de lo que dice la Biblia, de lo que dice Dios de la doctrina cristiana. Y es lo que está diciendo el apóstol en ese versículo 17. Vean el versículo 27 ahora, de ese mismo capítulo de Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a parar aquí, es importante, porque la mejor defensa que puede haber es su testimonio. Usted puede hablar muy bonito y es necesario hablarlo, pero usted también debe dar un testimonio, ¿ok? Testimonio con su conducta, con su manera de hablar, con su manera de vivir. Pero hay un problema que el pueblo de Dios dice, bueno, yo voy a portar bien, voy a buscarle al Señor, voy a dar un buen testimonio, pero no hablo, soy como la lechuza, ni veo, solamente lo que hago es ver, ni hablo, ni sirvo, ni digo nada. Pues no, mi querido hermano. Usted tiene que dar un buen testimonio, pero también tiene que abrir su boca. Porque los tres ángeles dicen a gran voz, ahí no dice acá con gran testimonio, a gran voz, y esa voz es literal, los tres ángeles. Entonces aquí dice claramente, estás diciendo que comportéis como es digno del Evangelio. Sí, claro que sí, importante para la defensa del Evangelio comportarnos bien. Entonces dice en el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Vean la próxima palabra que dice. ¿Qué dice? Combatiendo. ¿Qué? Tenemos que estar unidos. El pueblo de Dios para combatir la mentira, las mentiras de Babilonia en los tiempos finales. Tenemos que estar ¿qué? Unidos. Por eso que lo que hizo el pastor Bullón lamentablemente está mal. Porque no está unido a lo que dice la verdad del Evangelio eterno. No está unido y no estamos diciendo que esté unido a este ministerio. Cuando decimos el Evangelio eterno no estamos hablando de un ministerio. Estamos hablando de lo que dice Apocalipsis 14, que son los tres ángeles. Y dice aquí, combatiendo juntos, unánimes. Miren, cada adventista tiene que ser un maestro de la Biblia. Cada adventista debe enseñar las Escrituras en su casa y a sus amigos. Cada adventista tiene que convertirse en un maestro de la Biblia y dar estudios bíblicos. Aquí dice, combatiendo unánimes por la fe dada o por la fe del Evangelio. Y vean el versículo 28, si usted le tiene miedo a esto que estamos predicando. Y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo le tenía miedo a lo que se iban a oponer a él. Pablo le tenía miedo que lo iban a meter a la cárcel. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? La mayoría de las cartas la escribió en la cárcel. ¿Cuántas prisiones tuvo Pablo? Muchas. ¿Cuántos golpes le dieron? Muchos. ¿Sabía que en Jerusalén podían matarlo? Sí, y fue a Jerusalén a predicar. Pablo se metía ¿en dónde? Iba a predicar en las sinagogas. Y en cada sinagoga llevaba la verdad de que Cristo era el Mesías. No era fácil decir en esa época que Jesucristo era el Mesías. Acarreaba la muerte. Pablo era perseguido, después que él perseguía, lo perseguían a él. Y al final no dio su vida por el Evangelio. Pero él dice aquí, por nada intimidado. Si usted le tiene miedo, porque el compañero se va a molestar, ay hermano, usted no pertenece al Evangelio de los tiempos finales. Si usted le tiene miedo a que la gente se va a molestar, de que Babilonia va a levantar el vino del furor, usted está en problemas. Órale a Dios. Tenga una conexión directa con el Señor. Diga, Señor, yo quiero contender ardientemente de tu fe, pero si no tengo el Espíritu Santo que arde en mi corazón, no puedo dar lo que no tengo. Esto es consagración. Entrega al Señor para contender ardientemente por la fe. Yo primero tengo que tener el Espíritu Santo que arda verdaderamente en mi corazón. Y eso es lo que se ve en este país. En este país veo, o se ve, un cristianismo tibio, donde le da igual si vengo al culto o no voy, donde le da igual si se predica o no se predica, donde le da igual si hay una Biblia por allí o no hay una Biblia por allí. ¡Qué increíble!
no se contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Terminando entonces, mis hermanos, haga de su casa un laboratorio bíblico. En vez de perder tiempo tanto en televisión y en otras cosas, reúnese con su familia y cómprese varios cuadernos. Y estudiando con su esposa y con sus hijos, agarre cada doctrina bíblica cristiana y saque todos los textos habidos de por haber de cada doctrina. Y después que le saquen el jugo a esa doctrina, vayan a otra doctrina bíblica. Y busquen todos los textos de la Biblia en un cuaderno, usted y su esposa. Vamos a buscar este texto en cuanto a este texto, en cuanto a este texto, y lo van comentando juntos. La fe dada a los santos la puede estudiar una por una, que fue la fe dada a los santos, la doctrina cristiana, genuina, bíblica. Y todas las doctrinas bíblicas usted la empieza a estudiar punto por punto y haga una concordancia bíblica. Vamos a estudiar cada versículo del sábado, cada versículo del estado de los muertos, cada versículo de la venida de Cristo, punto por punto. Haga eso se llama prepararse para ser un apologista. Prepararse para que en su casa esté estudiando cada uno de estos puntos, su mente pueda saber lo que cree para que pueda defenderlo. Usted no puede defender nada que no esté en su corazón y en su mente. Podemos defender lo que amamos. Lo que no amamos no lo podemos defender. Que cada cristiano entonces sea un apologista. Que cada adventista que viene los sábados aquí en la tarde sea preparación. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo es preparación. Nuestra mente y nuestro espíritu para enfrentar la crisis final o enfrentar la muerte. Usted puede morir en cualquier momento. Utilice su casa entonces para estudiar la Biblia. A veces hay familias que se reúnen y duran horas viendo películas y películas. No pierdan el tiempo, mis queridos hermanos. Y se reúnen solamente a conversar, duran 4 o 5 horas conversando. ¿Y la Biblia qué? ¿Y la doctrina qué? ¿Y la palabra de Dios qué? Cada doctrina que necesito estudiar en casa, ¿qué? Cada cristiano debe estudiar entonces cada una de ellas y conviértase, hermano y hermana, en un apologista. Espero que este tema que haya quedado grabado, que no solamente sea una meditación que hemos tenido este viernes en la noche al recibir el sábado, que cada hermano en su casa pueda escuchar este tema otra vez, que pueda recapacitar de que somos llamados a ser apologistas. Y usted no puede defender la doctrina cristiana si usted primero no se convierte, no buscas a Cristo y lo tienes en tu corazón. Recuerda que Dios te llamó a que contiendas ardientemente por la verdad dada a los santos. Así que Dios te bendiga, hermano. Estudia con tu familia texto sobre texto, que el libro de Dios sea el libro más importante estudiado en tu casa, que podamos vaciar toda la Biblia, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, para que podamos contender ardientemente y podamos dar estudios bíblicos a otras personas. Cada adventista debe ser un maestro de la Biblia, debe dar estudios bíblicos. Cada adventista debe hacerlo. Si no, hermano, preocúpate por tu vida cristiana, que no está muy bien. Que la gracia de Cristo al terminar este tema sea contigo, con todos vosotros, con los que me escuchan lejos y con los que están con nosotros en esta noche. Dios te pueda bendecir ricamente.